Dios les bendiga a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartir el capítulo 6 de Primera de Macabeos. Le invito a que leamos este capítulo abierto nuestro corazón. Le invito a que leamos este capítulo con un corazón dispuesto a aprender, abierto a la gracia de nuestro Dios. Vamos a leerlo porque está un poquito largo. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras el rey Antíoco recorría las provincias de la montaña, oyó hablar de la ciudad de Elemaida, en Persia, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. El templo de esa ciudad era muy rico y tenía tapices de oro, corazas y armas que había dejado allí Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, el que reinó primero sobre los griegos. Llegó pues allá y quiso apoderarse de esa ciudad para saquearla, pero no lo logró, porque los habitantes de la ciudad estaban alertas. Lo recibieron con las armas en la mano, y tuvo que emprender la fuga y abandonar el lugar muy amargado, regresando a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, recibió esta noticia: los ejércitos que invadieron el territorio de Judá fueron derrotados. Lisias, que había llegado allí con un poderoso ejército, tuvo que ceder el terreno a los judíos. Estos se han reforzado en armas y en hombres, sin contar todo lo que han quitado a las columnas que han derrotado. Derrocaron la abominación que habían instalado el rey. Derrocaron la abominación que había instalado el rey sobre el altar de Jerusalén. Rodearon de altas murallas, igual que antes, su lugar santo, y también Bet-Sur, una de las ciudades reales. Al enterarse de esas noticias, el rey se impresionó mucho y se sintió muy abatido. Se dejó caer en su cama enfermo de pena, porque las cosas no se habían dado como él quería. Permaneció así por muchos días, hundiéndose cada vez más en una profunda depresión. Cuando vio que estaba a punto de morir, convocó a todos sus amigos. El sueño, les dijo, ha huido de mis ojos y mi corazón está repleto de inquietud. Me pregunto, ¿hasta qué grado de angustia he llegado? ¿Cómo he llegado a caer en una tal depresión? Yo que era bueno y que era querido cuando era poderoso. Ahora me acuerdo de todo el mal que hice a Jerusalén, de cuando me apoderé de todos los objetos de plata y oro que allí habían, y de cuando mandé a mis hombres para que acabaran sin haber motivo con todos los habitantes de Judá. Reconozco que esa es la causa de las desgracias que ahora me acosan. Miren cómo voy a morir miserablemente en una tierra extraña. Mandó llamar a Filipo, uno de sus amigos, y le encargó todo su reino. Le dio su corona, su manto y su anillo, para que cuidara de la educación y de la mantención de su hijo Antíoco, hasta que ascendiera al trono. El rey Antíoco murió en ese lugar el año 149. Al enterarse de su muerte, Lisias nombró como sucesor a su hijo Antíoco, al que había educado desde la infancia y al que había puesto el sobrenombre de Upator. Los defensores de la ciudadela bloqueaban a Israel alrededor del templo. Se aprovechaban de cualquier circunstancia para provocar daño, y era un punto de apoyo para los paganos. Judas decidió eliminarlos y convocó a todo el pueblo para sitiarlos.
se reunieron todos y empezaron el sitio de la ciudadela el año 150. Construyeron torres, máquinas de asalto. Sin embargo, algunos de los sitiados lograron escapar. Se les adhirieron israelitas impios y juntos fueron a ver al rey. Le dijeron: ¿hasta cuándo vas a esperar para hacernos justicia y vengarnos de nuestros hermanos? Nosotros nos declaramos a favor de tu padre, obedecimos sus órdenes y observamos sus decretos. Por eso nos asedia la gente de nuestro pueblo y nos ponen en entredicho. Más aún, asesinaron a los nuestros que cayeron en sus manos y se apoderaron de nuestros bienes. Pero no solo les han dado con nosotros, sino también con tus territorios. Actualmente están sitiando la ciudadela de Jerusalén para apoderarse de ella y fortificaron el templo de Bet-Sur. Si no toman la delantera, harán mucho más daño aún y ya no podrás detenerlos. El rey se enojó mucho al oír todo eso. Reunió a sus amigos, a los jefes de su ejército y a los comandantes, y llegaron además tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. Su ejército contaba con 100,000 soldados de infantería, 20,000 de caballería y 32 elefantes entrenados para la guerra. Llegaron por Idumea y sitiaron Bet-Sur con sus máquinas. El sitio se prolongó mucho porque los defensores efectuaban salidas, prendían fuego a las máquinas y luchaban valientemente. Judas, en vista de eso, dejó el sitio de la ciudadela y fue a acampar en Bet-Zacarías, frente al ejército del rey. Habiéndose levantado muy temprano, el rey condujo a sus tropas muy entusiasmadas por los caminos de Bet-Zacarías, donde tomaron posiciones para el combate. Tocaron la trompeta, pusieron bajo los ojos de los elefantes jugo de uva y jugo de mora para excitarlos al ataque. Se repartieron los animales entre los diversos batallones del ejército. Alrededor de cada elefante había filas de 1,000 hombres con corazas de hierro y cascos de bronce. Acompañaban además a cada elefante 500 de entre los mejores hombres de a caballo. Observaban todos los movimientos del animal y lo acompañaban a todas partes, sin apartarse nunca de él. En cada elefante servía como defensa una sólida torre de madera que iba sujeta con cinchas y en la que iban 3 guerreros que combatían sobre el lomo del elefante, fuera de su conductor. El resto de la caballería había sido distribuido por el rey en los 2 lados del ejército para combatir al enemigo y proteger a los batallones del ejército. Cuando el sol brilló sobre los escudos de oro y de bronce, los cerros se iluminaron, resplandecieron como antorchas encendidas. Una parte del ejército del rey se desplazó por la cumbre de los cerros y la otra a pie avanzaban en formación regular y bien ordenada. Bastaba con oír el ruido de esa masa, el paso de esa multitud y el estruendo de las armas que chocaban entre sí para sentirse llenos de espanto. En realidad era un ejército grande y poderoso. A pesar de eso, Judas y sus hombres se lanzaron al combate. Cayeron 600 hombres del ejército del rey. Eleazar, por sobrenombre Anaram, divisó a uno de los elefantes que llevaban arneses reales. Como era mucho más alto que los otros, pensó que el rey iba en él.
sacrificó su vida para salvar a su pueblo y hacerse célebre para siempre. Audazmente corrió hacia el animal, matando a diestra y siniestra, de tal modo que los enemigos se apartaron a su paso. Se deslizó debajo del elefante, lo hirió por debajo y lo mató. La bestia se derrumbó en tierra encima de Eleazar, quien murió allí mismo. Al percatarse los judíos de las fuerzas del rey y del ardor de sus soldados, le cedieron el terreno. Una parte del ejército del rey subió a Jerusalén para atacarla, y el rey declaró el estado de sitio en Jerusalén, en Judea y el cerro Sión. Al mismo tiempo hizo la paz con la gente de Bet-Sur, quienes abandonaron la ciudad porque no tenían alimentos para seguir resistiendo el sitio, ya que era el año sabático en que la tierra descansaba. El rey tomó posesión de Bet-Sur e instaló allí una guarnición para defenderla. Sitió el templo durante largos días con sus torres, con sus máquinas para lanzar fuego y rocas, y con las más pequeñas para las flechas y las piedras. Los sitiados por su parte instalaron también máquinas contra las de los sitiadores, y el sitio se prolongó por mucho tiempo. Ya no quedaban provisiones en los almacenes, porque era el año séptimo, y además porque los israelitas, que habían sido rescatados de los países paganos y traídos a Judea, habían consumido las últimas reservas. Quedaban pues solo algunos hombres en el lugar santo, porque la hambruna era muy grande y cada cual se había ido a su casa. Fue entonces cuando recibió Lisia noticias de Filipo, al que el rey Antíoco había elegido, aún en vida, para que educara a su hijo Antíoco y lo preparara para reinar. Había vuelto de Persia y de Media con las tropas que había acompañado al rey, y trataba en esos momentos de tomar en sus manos los asuntos. Lisias quiso dar la señal de partida lo más pronto posible. Dijo pues al rey y a los jefes del ejército y a los soldados: estamos debilitándonos, tenemos pocos víveres, y la plaza que asediamos está muy bien fortificada. Mientras tanto, nos esperan los asuntos del reino. Hagamos las paces con ellos y con todo su pueblo. Permitámosles que vivan según sus costumbres como antes, pues fue justamente a causa de esas costumbres que nosotros suprimimos que ellos se rebelaran y llegaran hasta esto. Estas palabras agradaron al rey y a los generales. El rey mandó a unos hombres para ofrecer la plaza a los judíos, quienes aceptaron. El rey y los generales se comprometieron bajo juramento, y los sitiados salieron de la fortaleza. Pero cuando el rey entró en el cerro Sión, vio la inexpugnabilidad de esa plaza, faltó al juramento que había prestado y dio órdenes de destruir toda la muralla. Desde allí salió rápidamente rumbo a Antioquía. Allí se encontró con Filipo, era dueño de la ciudad, le presentó batalla y recuperó la fuerza de la ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos habla del rey Antíoco, este rey que quiso apoderarse de todas las cosas sagradas, y que cuando no pudo apoderarse cayó en una profunda tristeza, depresión, porque las cosas no habían salido como él quería. ¿Cuántas de las veces nosotros, hermanos, tomamos esta misma actitud que este rey? Era poderoso, lo tenía todo, ¿qué más daba? Unas cuantas cosas más o menos, pero simplemente cae en una fuerte depresión y muere en esa depresión porque las cosas no salieron como él quería. Hermanos, en la vida las cosas que nosotros queremos a veces no son buenas, mejor dicho, la mayoría no son buenas, y es por eso que no se dan en nuestra vida.
Las cosas que son buenas y que nuestro buen Padre sabe que nos van a hacer bien, Él las permite que nos lleguen. Pero cuando algo nos va a echar a perder, Él no quiere que lleguen a nuestra vida. Este rey Antíoco se arrepintió y reconoció que todo lo que estaba viviendo era porque había tratado mal al pueblo de Dios. Pero este rey Lisia siguió la guerra. Pero este que cuidaba al hijo del rey Lisia siguió la guerra, siguió atacando a los judíos. Pero no los podían vencer, hermanos, porque los judíos eran cuidados por Dios, era el pueblo de Dios. Es verdad que papá permitía que los atacaran, pero no permitía que acabaran con ellos, porque era su pueblo. Esto nos invita a que nosotros no hagamos las cosas por nuestra cuenta, que pidamos a Dios siempre en todo lo que vamos a emprender, como Él quiere que hagamos las cosas. Y si esta cosa que estamos emprendiendo es para su gloria, que se lleve a cabo, y si no, que Él ponga los medios, pero que nosotros tomemos la actitud de humildad, de decirle gracias, no enojarnos, porque suele pasar que somos como este rey Antíoco, que nos enojamos porque las cosas no salen como nosotros queremos. Tristemente, pero esto sucede. Somos tan caprichosos que siempre queremos las cosas a nuestra manera. Eso no está bien. Tenemos que ser humildes. Los santos eran humildes. Ellos querían lo que Dios quería. Lo que Dios deseaba, eso es lo que ellos querían, y se alegraban siempre y en todo momento. Sigamos pues leyendo la Sagrada Escritura. Leámosla con el corazón abierto y dejemos que el Santo Espíritu de Dios nos enseñe lo que Él quiera enseñarnos. Y dejemos de ser caprichosos y que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas en todo momento, porque Él es perfecto en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Él mejor sabe lo que es mejor para sus hijos. Dios le bendiga y que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden su caminar. Bendiciones.